Bueno, antes de irnos al verano, descansar unos días, descansar desde el punto de vista de la televisión a nivel mediático, vamos a estar en otras labores. Teníamos cita con la consejera de Sodepal, y digo consejera de Sodepal porque es de muchas otras cosas, pero básicamente estos últimos meses solo se habla de Sodepal, o por lo menos en los medios de comunicación parece ser que solo se habla de Sodepal. Ahora profundizamos en este asunto. Cita con ella, con Raquel, porque evidentemente este verano va a ser un verano en el que Sodepal va a tener una incidencia importante en muchos campos. No en vano recuperamos parte del Love Festival que habíamos perdido, la música vuelve al escenario del Love Festival, aparece la Transvulcania Bike con un formato pues mejorado, entendemos, desde el punto de vista del ciclista, aparecen también otros eventos como la moda, que está teniendo incidencia importante, y algunas actuaciones más en las que, insisto, el verano va a ser importante para Sodepal. Aparte de esto, hablamos también de economía, de empresas, de ayudas, y tenemos unos minutos por delante con Raquel Díaz. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Muy buenos días. Raquel, cada vez que ve un medio en estos días, pues me imagino que se tiembla, ¿no? Porque parece que acude casi que a un juzgado popular, ¿no? A preguntas, ¿no? La verdad que yo creo que en nuestra labor de gestores de la vida pública, pues atender a los medios de comunicación es necesario. A fin de cuentas son ustedes los que hacen llegar la información también a la ciudadanía. Y siempre es un placer poder estar con ustedes en este caso. Y sobre todo intentar hacer llegar también nuestro mensaje, ¿no? Respecto a toda esa realidad informativa que acontece a nuestro alrededor y que, bueno, pues que a veces tiene lecturas que nos gustan y otras que no, como no podría ser menos, ¿no? Vamos a intentar profundizar hoy un poco en Sodepal y también en la labor, en la gestión en su área de comercio y de economía. Pero antes quiero hablar de toda esta carcasa que cubre esta situación que se genera siempre en torno a Sodepal. No es usted la primera que lo... No sé si la palabra es lo sufre, porque usted cobra para eso, pero sí es cierto que lo soporta, ¿no? Esa carcasa de críticas que han acompañado a Sodepal desde su nacimiento hasta hoy, vinculada a todos y cada uno de los proyectos de Sodepal. La pregunta que yo me hago como medios de comunicación es si realmente los políticos creen en la necesidad de la existencia de Sodepal, porque cada vez que entra una fuerza política en esta empresa pública del Cabildo Insular de La Palma, no le llueven sino palos. Le ha pasado al Partido Socialista, le ha pasado al Partido Popular y le pasó a Coalición Canaria en la última legislatura. O sea, todos los consejeros que se han hecho cargo de Sodepal es como si fuera el caramelo de los medios de comunicación. ¿Se siente usted así o es una percepción mediática también en este caso? ¿Cómo es? Yo la verdad que Sodepal parece que está siempre en el ojo del huracán y sí que estoy convencida. Yo la verdad que los palos que le han caído a otros son los que me han tocado a mí vivir desde el primer momento. Lo cierto es que han sido pues, casi 2 años de legislatura trabajando sin tregua para intentar salvar la sociedad pública. Nos encontramos una sociedad pública en un estado bastante crítico y sí que nosotros también pues, entendíamos la utilidad que tiene Sodepal como empresa pública, como empresa prestadora de servicios, en este caso a la Corporación Insular y sobre todo con un equipo humano que lleva a cabo proyectos estratégicos en lo que es la promoción exterior y el desarrollo social y económico de la isla de La Palma. Si te digo que ha sido un camino fácil, pues te engañaría, ¿no? Yo creo que no soy persona, quienes me conocen saben que yo no miento, ¿no? Al final. Y bueno, pues no ha sido un camino sencillo desde el primer momento, pero sí que sigo creyendo que la sociedad pública tiene mucho que ofrecer y que a veces pues se ve envuelta en titulares que no son del todo acordes ni justos a la labor que se está desarrollando desde el interior y en este caso a la que como consejera desde el primer minuto asumí con la responsabilidad que creo que me caracteriza y que también que hemos trabajado para poder sacar adelante esa sociedad pública, que se sigan prestando los servicios, que se sigan desarrollando los proyectos y que se siga apostando, ¿no? Por esa labor natural que tiene. Le hago una pregunta, y voy a hacer una pregunta inversa a la que le hicieron ustedes recientemente en otro medio de comunicación. Una vez que usted está dentro de Sodepal en 2 años, Raquel, que conoce la sociedad desde dentro, que sabe cómo funciona técnicamente, económicamente, políticamente, porque al final es una empresa pública, vinculada a lo público, ¿entiende usted que Sodepal es necesaria? O sea, ¿usted considera que Sodepal se creó y debe estar ahí? Porque hace su función, ¿no? Sodepal presta su función, lo que no se puede es gestionar la sociedad pública con un modelo de gestión no adecuado, ¿no? No podemos olvidar que es una empresa pública, pero que en su propio nombre lo dice, ¿no? No deja de ser una empresa.
Una empresa que tiene que trabajar, evidentemente, para cumplir retos, para cumplir objetivos, para sacar proyectos adelante, pero que no puede vivir pensando que es una sociedad pública que se financia al final de fondos exclusivamente públicos y que la gestión eficiente de los fondos tiene que ser... Usted ha intentado meter el concepto privado de una empresa en una empresa pública. En la empresa pública. Es eso sí, lo que está haciendo, sí, básicamente. ¿Eso sí. se ha entendido desde la política o no se ha entendido? Yo no sé si se ha entendido desde la política o no. Desde el grupo de gobierno lo que sí que tengo claro que hemos compartido el modelo de gestión y hemos puesto en práctica un modelo de gestión que desde el primer día tuvimos claro para la sociedad pública, que es cumplir con sus objetivos y al mismo tiempo hacer una gestión eficiente en los recursos que maneja. Manejamos dinero público al final de todos los ciudadanos de la isla de La Palma. Contratamos servicios a empresas locales también y en ese sentido pues flaco favor le hacemos a la economía, a la promoción y al desarrollo social y económico de esta isla si gestionamos una sociedad pública sin, por lo menos en las bases de su gestión, tener en cuenta lo que cualquier empresario que nos esté viendo en estos momentos pues pone en práctica en su empresa el día a día. Es que yo no la consigo de otra manera. No gastar más de lo que entra. No gastar más de lo que entra y si lo gastas es porque tienes las posibilidades de endeudamiento que tienes, pero no es un endeudamiento infinito, Bien. ni son unas posibilidades de gasto A día de infinito. hoy, ¿en 2 años ustedes han logrado eso? ¿No gastar más de lo que entra en Sodepal? A día de hoy lo que hemos hecho es estabilizar económicamente la sociedad pública. Nos encontramos una sociedad pública que tenía 1.700.000 euros de facturas también y de deuda bancaria pendiente de liquidar a las entidades financieras. Una sociedad pública que cuando levantábamos el teléfono, eso no se me olvidará nunca, ¿no? Para sacar adelante algún evento que nos quedaba en aquel último tramo del año, el 2019, por poner en marcha desde Sodepal, muchos proveedores nos decían que no, muchas empresas nos empezaban a exigir pagos incluso por adelantado, cosa que tampoco podíamos hacer, con una empresa que no tenía dinero ni siquiera para pagarle las nóminas a sus trabajadores, que llevaba arrastrada una deuda de alquiler de muchísimas problemas financieros, económicos y desde luego una empresa en estado de quiebra, en causa legal de disolución, así lo decían las auditorías del Cabildo Insular de La Palma a la sociedad pública y eso es lo que hemos tenido que empezar a levantar. Para hacer el concepto de una empresa privada en una empresa pública, evidentemente hay que poner criterios privados. Ustedes lo que han hecho es decir, bueno, esto tiene que funcionar como una empresa. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que cuando una empresa trabaja y los técnicos o la parte privada, laboral, no funciona, las empresas privadas toman decisiones. Esas decisiones se están tomando en Sodepal. Algunas de ellas las hemos visto últimamente. Ahora le pregunto por esto. Pero antes de eso, usted ha colocado en esa empresa, por concurso público, a un equipo técnico liderado por una gerente, en este caso, ¿no? Nosotros entendimos que era necesario tener una gerente. ¿Cuánto hace que no hay gerente en Sodepal? Pues la verdad que desde principios de la legislatura anterior, bueno, los últimos años de la legislatura ya no hubo gerente, se encomendó la labor de gestión de la empresa pública pues a trabajadores internos de la sociedad, se apostó por un modelo sin gerente para trabajar con otro modelo. ¿Y cuál es el modelo sin gerente, la pregunta? Personal técnico de la propia empresa pública. ¿Decidían los técnicos de la empresa los proyectos? Hay 2 personas, sí, que estaban designadas como gestoras de proyectos. Con un liderazgo político, evidentemente. Evidentemente. O sea, ¿había entonces más injerencia política antes o ahora en Sodepal? Yo lo que tengo claro es que nosotros entendimos que era fundamental el papel de la gerente, porque a fin de cuentas sí que yo por lo menos creo que los políticos debemos de estar para hacer labor política, para hacer gestiones políticas, pero gestiones técnicas, gestiones gerenciales, al final tiene que haber... ¿Ingiere Raquel en las decisiones de la gerencia en Sodepal? Nosotros trabajamos la parte de gestión, la parte de búsqueda de apoyos, la parte de financiación, la parte incluso de gestión con otras consejerías, evidentemente, con otros compañeros del grupo de gobierno, evidentemente para eso está la consejera, ¿no? Revisamos mensualmente la analítica de gasto, cómo van los proyectos, qué objetivos se van cumpliendo. Pero sí una cosa clara que le dejé claro a la gerente desde el minuto 1 cuando se incorporó, es que la parte de gestión, la parte de recursos humanos que yo tuve que asumir inicialmente, yo me encontré un equipo humano pues que era necesario formar en la parte incluso de contratación de la administración, ¿no? Al final, es decir, trabajas con dinero público y establecer procedimientos de contratación acordes a la ley que nos rige a todos al final, ¿no? Y sobre todo que también interiorizaran la responsabilidad que como trabajadores tienen en esos informes que firman o que no firman, ¿no? Y la parte formativa, la parte inicial de gestión del equipo para intentar prepararlo para ese nuevo modelo de gestión que queríamos implementar en Sodepal, pues hasta que se incorporó la gerente, me tocó a mí asumirla, vino la pandemia, pues nos dejó también en un modelo que hubo que también pausar
porque nos confinaron al final y al final, pues bueno, eso también nos rompe el ritmo de cambio que teníamos en la sociedad pública, pero se incorpora la gerente y a partir de ese momento sí que la parte de gestión de recursos humanos, el control financiero también, el intentar establecer ese equilibrio económico es una competencia fundamental. O sea que hay un Consejo de Administración público, de consejeros evidentemente también del Cabildo Ciudad de La Palma, que controla la administración, me imagino que anualmente en sus cuentas, etcétera, pero que las decisiones que se están tomando en Sodepal son decisiones técnicas de carácter del personal que hay, de la gerencia de la propia empresa, ¿no? Al Consejo de Administración se le da cuenta en las convocatorias que tenemos a lo largo del año de las gestiones en este caso o de facultar incluso a la propia gerente para hacer cualquier tipo de ¿Y es el modelo que buscaba el Cabildo de Sodepal o es el modelo del Partido Popular? Porque yo creo que ahí está la clave del debate que hay en torno a Sodepal. Bueno, yo creo que es el modelo que como consejera delegada de Sodepal evidentemente le das el enfoque a la gestión que tiene y yo creo que es el modelo que hemos puesto en marcha. Lo podemos compartir o no, pero lo que está claro interpreto, consejera, que lo que no podemos es criticar un modelo donde queremos una gerencia y una estructura de una empresa porque luego criticábamos un modelo donde dependíamos de lo público, sin gerencia. O sea, es que estamos en una contradicción social, interpreto, incluso mediática. O sea, ¿qué hacemos? ¿Una Sodepal con una gestión pública donde no haya gerente y decidan la política exclusivamente, o una Sodepal con una empresa donde hay un criterio técnico y empresarial? O sea, es que ¿ese es el debate que tenemos hoy o no? Si me lo preguntas como consejera, yo lo tengo claro. Sodepal es una empresa, eso es lo primero que es una empresa pública, por supuesto, pero no deja de ser una empresa y el modelo de gestión que debe de tener considero que es el que hemos puesto en práctica en estos 2 últimos años. Sobre la necesidad de Sodepal, el tiempo nos dirá si es más acertado o menos acertado. Sobre la necesidad de Sodepal, ¿cuántos proyectos gestiona Sodepal, encomiendas y proyectos? Pues gestionamos en torno a unos 24 proyectos. ¿Esos 24 proyectos serían posibles sin Sodepal? Yo creo que hay proyectos que sería muy difícil poder garantizar la prestación de servicios incluso que se hace si la sociedad pública no existiera. Todo es mejorable, todo es transformable, todo es reconvertible, eso es obvio y evidente, lo sabemos todos. Pero yo sí que defiendo que la sociedad pública presta una labor y que técnicamente tiene posibilidades de ofrecerle alternativas que de otra manera, proyectos, iniciativas, que de otra manera sería mucho más difícil gestionar. Luego, por otra parte, se han tomado decisiones respecto a algunos proyectos, han cambiado, ¿no? Por ejemplo, Transvulcania Bike, ha habido algunos cambios, en fin, en algunos proyectos se han cambiado cosas, ¿no? Me imagino que también responderán pues, a criterios de análisis técnico, ¿no? Se enfrentan ustedes a veces a ese tipo, claro, participantes ya, por ejemplo, ¿no? de algunos de los proyectos, plantean si los cambios son o no buenos, ¿no? ¿Pero evolucionan los proyectos o se mantienen estáticos? Es la pregunta. Pues la verdad que en el caso de la Transvulcania Bike, que es uno de los proyectos más inmediatos que tenemos y que se ha introducido este año un cambio en el sentido de que se ha incorporado a la prueba una prueba sobre asfalto, pues la respuesta es positiva. Todo cambio también necesita su tiempo, su espacio-tiempo para poder ver cómo funciona, pero en este caso sí que creo que podemos afirmar que no le ha pasado factura a la prueba y de resto pues los cambios que se han ido incorporando en Sodepal responden también a un modelo de gestión de proyectos que vayan más allá, que en lugar de ser cortoplacistas, sea una gestión de proyectos que durante todo el año, durante etapas más largas del año, permitan promocionar la isla de La Palma como destino en sus diferentes ámbitos de manera transversal de los distintos proyectos que gestionamos y que se hable más y mejor de la isla de La Palma también a través de esos proyectos y sobre todo que esos proyectos también reviertan positivamente en el desarrollo del sector empresarial de la isla. A fin de cuentas son eventos que sirven de reclamo, que atraen a personas a nuestra isla, que consumen en nuestra isla. Intentar que ese efecto vaya mucho más allá de ese espacio, en algunos casos, en aquellos proyectos que nos permiten, en vez de hacerlos durante una semana, durante una quincena, intentar llevarlos mucho más allá en el resto del año para que las iniciativas sean un mensaje también mucho más constante y sobre todo se puedan hacer eventos que nos permitan servir como reclamo. ¿Han recibido, Raquel, ustedes una carta del Ministerio de Igualdad con respecto a la campaña de un par? Nosotros a día de hoy en Sodepal no hemos recibido la carta, la campaña de Sodepal. ¿Llegó antes a los medios la carta entonces? La carta, nosotros en Sodepal, por ejemplo, a día de hoy no la hemos recibido. Lo cierto es que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La campaña, el mensaje era alusivo a lo que es la prueba, la campaña está a punto de finalizar. Responderemos a la carta. Llamar la atención llamó, o sea, llamar la atención la llamó.
Sí, yo no cuestiono que llame la atención, a fin de cuentas, como todo, ¿no? La vida tiene muchísimas lecturas, a veces son mejor intencionadas o peor intencionadas. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, con la campaña no pretendimos ofender a nadie, habla de Corrumpar de una prueba deportiva que se practica en una modalidad que es el ciclismo, la bicicleta tiene 2 ruedas, y se hablaba fundamentalmente, el mensaje era ese, ¿no? Hay una cosa que ha quedado un poco oculta y me ha llamado mucho la atención porque venimos de una polémica también en Sodepal hace ya un tiempo de si el LOF se celebraba o no en Tazacorte o en Santa Cruz de la Palma, en la bajada y tal. De repente aparece hace unos días una imagen, una fotografía suya con los alcaldes de Tazacorte y Santa Cruz de la Palma en un acuerdo que ha zanjado esta historia. O sea, al final han llegado a un acuerdo las propias instituciones, poniéndose de acuerdo, hablando, y ha quedado un poco camuflado ese asunto. A mí me sorprendió, sinceramente. El hecho de que después de tanta polémica simplemente con sentarse con los 2 alcaldes hayan llegado ustedes a un acuerdo. No sé si es que era tan sencillo y no lo habían visto o todo el mundo al final, no sé si Tazacorte lo aceptó con problemas o no, pero bueno, al final parece que era más sencillo de lo que parecía la historia. Yo creo que el diálogo, la comunicación es la herramienta más importante que tenemos a la hora de sentarnos en una mesa a hablar sobre los asuntos que en este caso nos importan, y en el tema del concierto, lo cierto es que fue hablar con los ayuntamientos y dejar un acuerdo. Yo creo que era también necesario, ¿no? Porque al final... Pero esto es tan difícil, ¿no se puede hacer eso con otras cosas? ¿O tenemos que estar a la greña todo el día con lo que hacemos? Yo es que desde el minuto 1 creo que me he sentado con todos los representantes, con todas las entidades, con todas las asociaciones empresariales, me lo han dicho alguna vez, ¿no? Que han tenido muchísimas reuniones de trabajo con el Cabildo, como consejera de Comercio y las entidades empresariales, para poder tratar aquellos asuntos pues, que son de interés al final, ¿no? Para los asociados, a los que representan. Intento que si nos llega una petición, que si nos llega una duda, trabajar de la mano, ¿no? A fin de cuentas, comunicarnos con los agentes sociales, con los agentes económicos, por supuesto, con los 14 ayuntamientos. Y una de las cosas que hemos hecho también es crear esa mesa de alcaldes que ha permitido al Cabildo Insular de La Palma despachar asuntos de interés general, de interés insular, de manera unificada en una mesa donde están los 14 ayuntamientos de la isla. Y eso es un hecho, antes no existía y ahora sí. Y esa es una manera de trabajar también, ¿no? El convocar a las entidades, el convocar a los ayuntamientos, el convocar a los concejales, el crear mesas de trabajo o organismos, entidades que nos permitan de una u otra manera, pues, estar más cerca, que el Cabildo Insular de La Palma esté mucho más cerca de los ayuntamientos, el poder desarrollar acciones conjuntas en el mismo Los Festival, al final, no la propia red diversa, el crear esos canales de comunicación, porque yo creo que eso es lo que nos permite al final ponernos de acuerdo, ¿no? Si todos perseguimos un objetivo común, y en este caso todos tenemos un interés común, al final la manera de poder llegar a ello es sentarnos, hablarlo, intentar llegar a un acuerdo y formalizarlo, ¿no? Que el acuerdo no quede en el aire, en una declaración de intenciones, sino que el acuerdo se formalice. Cerramos, que tiene usted hoy agenda importante, el verano que tenemos por delante. Lo primero, creo que a la vuelta de la esquina, hablábamos de esto al comienzo de la entrevista, Transvolcania Bike, ¿no? Que la tenemos encima. Sí. Luego me imagino que serán los festivals. Tenemos acciones de la Semana de la Moda, que bueno, pues que es una... ¿La Semana de la Moda se desarrolla ahora cuándo? Trabajamos, tenemos empezamos, lo presentamos en el mes de mayo y se prolonga casi que hasta finales de octubre, principios de noviembre, ¿no? Deja de ser una semana de la moda para tener un enfoque mucho más ambicioso, mucho más global, con acciones concretas que se celebran en diferentes momentos del año, sobre todo con la parte de la promoción y la profesionalización de las firmas de moda, porque tenemos firmas y diseñadores con muchísimo talento, y lo que hemos hecho es activar pues, la primera convocatoria de subvenciones, ayudas públicas, para que esos diseñadores puedan seguir creciendo también como firmas, como empresas, y al mismo tiempo en lo que es el proyecto de la Semana de la Moda este año, darle un enfoque renovado, tener nuestro embajador, que además viene pues mañana, se presenta... Caprile, ¿no? Que va a venir. Sí, Lorenzo Caprile será el embajador de la Semana de la Moda, y sobre todo que la sociedad palmera entienda que lo que se está haciendo desde la administración pública para respaldar a las firmas, para respaldar a las jóvenes promesas también que tenemos vinculadas al mundo de la moda, con esos certámenes
de diseñadores, de nuevos diseñadores, de nuevos modelos también, ¿no? Y al mismo tiempo que es una estrategia que va mucho más allá de La Palma, gracias a una campaña también de promoción en medios especializados que permita lanzar de verdad el potencial que tiene la isla de La Palma al exterior a través de, no de una semana, sino con una hoja de ruta que va mucho más allá de un día, de una semana o de un mes. En este caso ese es el enfoque que se le ha dado al proyecto Isla Bonita Moda o a lo que es el propio Lo Festival, ¿no? Que desde el principio pues hemos tratado de que sea algo más que un concierto. Entendíamos que teníamos un proyecto con un festival que trabajaba en pro de visibilizar la realidad social que viven los colectivos LGTBIQ+ en esta isla, y entendimos que eso no podía ser una acción que quedara reducida a una semana en el mes de julio en la isla de La Palma. Y ese es el nuevo modelo de gestión que le hemos incorporado a SODEPAL, que el calendario de acciones en pro de los colectivos, en pro de ese mensaje de trabajar por una sociedad de La Palma mucho más representativa, mucho más diversa, y sobre todo en ese modelo de sociedad de la isla de La Palma que yo creo que todos los palmeros queremos y deseamos. Es una labor constante, no de una semana, sino de 365 días al año con los proyectos que gestionamos. Consejera, muchas gracias. Estamos pendientes de verano, de todo lo que es la agenda de SODEPAL, que es amplia. Nada, la verdad que tenemos un mes de julio que desde La Palma Ecuestre, pasando por moda, por Fotonature, por lo que es el propio Love, lo que es la BAI, tenemos un mes lleno de muchísima actividad, con todas las garantías también. Se han entrado con muchas ganas después, bueno, casi con el tema de la COVID, ¿no? El calendario se ha unido casi todo, ¿no? A ver que Mira, no hay fines de semana para todo, ¿no? Nosotros en 2020, desde SODEPAL, la verdad que nos planteamos que si se trabajaba de manera responsable también, garantizando en cada momento las medidas de seguridad, evidentemente no podíamos hacer la Transvulcania, no podíamos hacer la maratón, no podíamos hacer el macro concierto, pero así todos fuimos capaces de gestionar proyectos y de sacar a la calle iniciativas que en algunos momentos incluso fueron impensables, ¿no? Yo creo que el que La Palma Ecuestre pudiera poner en el calendario 3 carreras de caballos sin público, atender aquel mensaje de llamada también de apoyo del sector ecuestre era un reto. Se consiguió con el apoyo y al final con ese diálogo, con esas reuniones de trabajo con el propio sector de La Palma Ecuestre logramos sacar el año pasado las carreras con un formato innovador en streaming. Yo creo que nadie hubiera pensado que se podían hacer carreras de caballos sin público y se hicieron para apoyar también al sector. Y bueno, ahora mismo estamos en otra tesitura, no nos podemos confiar, así no estamos todavía en momento de poder confiarnos, pero sí creo que podemos seguir sacando adelante proyectos transformados, proyectos renovados y sobre todo proyectos con todas las garantías que poco a poco pues nos permitan recuperar la verdadera normalidad y sobre todo que sean proyectos que promocionen La Palma hacia el exterior, pero también que generen ese efecto llamada y ese consumo a nivel local que nuestra isla necesita. Gracias, Raquel. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.